Creo que ya estamos, ¿no? Sí. Sí, profe. Eh, no sé, ¿me presenta o arrancamos de una vez con la presentación? No, ya igual la vez pasada me presentaron, pero si quieres mencionar rápidamente mis datos. Ok, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en este espacio virtual de la Asociación de Historiadores del Atlántico, ASDEA, atendiendo las nuevas formas de llegar por medio de la academia a todos los lugares, la normalidad que se está implementando ahora. Hoy les saludo desde la Villa Histórica de Tenerife, Magdalena, la cual les extiendo la invitación para después que salgamos de esta circunstancia por la que estamos pasando actualmente todos. Lo que nos trae aquí el día de hoy es la segunda conferencia del ciclo Guerras Mundiales y Autoritarismo. El abordaje el día de hoy lo hará nuevamente el profesor Julián Andrés Lázaro Montes. El profesor es doctor en Historia de la Universidad Pablo Olavide de España, 2 veces magíster y uno de los nuestros más notables de la Universidad del Atlántico egresado. Y el profesor Julián eh, fue de igual forma director del Archivo Histórico del Atlántico, vicerrector de investigaciones de la Universidad Americana y actualmente hace parte del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. Muy buenas tardes, estimado profesor. Eh, Estamos deseosos de escucharle el día de hoy y, amable público, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Algunas precisiones, no fui vicerrector, fui investigador nomás. Actualmente sí, investigador bueno, sí, director del Archivo Histórico del Atlántico y actualmente estoy vinculado al Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. Nada, de nuevo muchas gracias por la invitación a ser parte de este ciclo con unas temáticas que abrieron ustedes, que son las guerras mundiales, y tengo entendido el resto del ciclo continúa con algo de dictaduras, ¿no? En el Caribe, o hay algo por allí también de eso, que son temas muy interesantes y que ojalá las personas que siguen esta transmisión en este momento y las que lo van a ver luego, pues también se vinculen. Que precisamente yo creo que el valor tremendo de este esfuerzo que están haciendo estos muchachos está precisamente en ese propósito de llevar la historia a un público más amplio, ¿no? Porque de verdad que la gente, y uno lo ve en el éxito de algunos divulgadores mal llamados historiadores, pero es que son realmente divulgadores, el éxito que tienen por difundir ciertos contenidos históricos en las redes sociales, ¿no? Y en radio y en televisión y en fin. Entonces, queda claro que la gente está buscando, está queriendo tener estas charlas, estos espacios. Entonces, nada, lo felicito por este intento de llevar a un público más amplio y aprovechando también las circunstancias de cuarentena, la gente está en la casa y seguramente se quiere conectar a ver un video para aprender algo de historia. Entonces, es una iniciativa bien interesante. Y pues nada, cuenten conmigo para lo que necesiten de aquí en adelante con el mayor de los gustos. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. No lo vamos a abordar de pronto de una manera muy específica, digamos, en términos o como lo hacemos normalmente en investigaciones. Ya, pues los que más o menos conocen de mi trabajo saben que tengo varios estudios, algunos estudios y algunos artículos relacionados con las guerras mundiales, pero aquí estamos apuntando más bien digamos, una reflexión un poco más amplia, ¿no? De este evento, pues, que es tan fuerte. Y sobre todo, con estas reflexiones ya apuntado, la anterior y esta que voy a hacer hoy, están más relacionadas con el intento de explicar con un poco más de detalle, ¿no? Lo que fueron estos procesos, porque, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial siempre se explica, y me estoy refiriendo a la sesión anterior, siempre se explica en términos del asesinato del archiduque Franz Ferdinand en junio de 1914 y ya,
y de ahí empezó la guerra. Pero la vez pasada me remitía un poco a los antecedentes, al juego de alianzas, a la rivalidad entre potencias, que es una manera un poco más completa de explicar estos fenómenos. Igual también lo voy a hacer con la Segunda Guerra Mundial, pues que todo el mundo, cuando se habla de Segunda Guerra Mundial, prácticamente lo asocia a la acción de los alemanes sobre Polonia. Con eso arranca el 1 de septiembre del 39 y no se explora un poco más lo que está detrás. Allí tenemos la presentación. Entonces les decía que no se explora un poco más, ¿no?, los antecedentes, que son los que van a ayudar a explicar bastante esta cuestión. Entonces vamos, si quieren, vamos a empezar de una vez para no echar más carreta. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Les decía que, bueno, aquí tenemos una primera imagen que hace referencia a... Hay una película, y se la recomiendo, que se llama El huevo de la serpiente, del director Ingmar Bergman. Y precisamente esta película recoge o explica más bien el ambiente de la Alemania de los años 20, ¿no? Recuerden ustedes que Alemania sale de la Primera Guerra Mundial y pues queda bajo unas condiciones bastante complejas. Menciono la primera de ellas. Se le obliga a tener a un país que había tenido un ejército de varios millones de hombres y sobre todo una potencia militar como Prusia, que va a ser el núcleo de la Alemania unificada, se le obliga a tener un ejército de 100.000 hombres, 3.000 oficiales y las restantes 97.000 suboficiales y soldados. Entonces, esta es, digamos, una de las referencias que tenemos para entender un poco la situación a la que es sometida Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, porque lo que viene es el revanchismo francés, ¿no? Con todo, castigar con todo y ponerle la bota en el cuello a los alemanes pues, para cobrarse un poco la guerra franco-prusiana y también la Primera Guerra Mundial. Pero aparte de digamos, de esas restricciones en materia de hombres en el ejército, también van a venir otras restricciones y estas tienen que ver con el dinero y con la economía alemana de esos años. Y efectivamente, y cité al principio la película de Bergman, Luego de la Serpiente, porque el título también hace referencia a eso, ¿no? A las condiciones en las que se incubó el posterior ascenso del nacionalsocialismo, porque el nacionalsocialismo no se da en el aire, se da bajo unas circunstancias específicas que ya las vamos a explorar un poquito, pero podemos arrancar señalando que Alemania tiene unas situaciones, digamos, de crisis, les decía, y esta película muestra un poco eso. Lo que estamos viendo allí en la imagen, me estoy refiriendo a la crisis puntualmente del año 1923. Y es que lo que ocurre en el año de 1923 es que Francia quiso presionar a los alemanes para que cumpliera con algunas de las reparaciones de guerra que le habían sido impuestas. Alemania estaba teniendo grandes dificultades para responder a esas, digamos, a esas demandas, a esos requerimientos. Y aparte de eso también existían ciertas resistencias, ¿no? Entonces Francia empieza a presionar para que Alemania le pague. Y lo que hace es ocupar una zona industrial, la zona del Ruhr. Ocupa esa zona. Los alemanes deciden parar, suspender todas las actividades de esta zona, hasta tanto los franceses no salieran de esa zona. Y bueno, lo que se genera es que hay una caída en la producción en Alemania, viene una crisis, lógicamente no hay producción, no hay dinero para circular, y lo que hacen los alemanes es encender la máquina de hacer billetes y empezar a emitir. Ponen en circulación dinero y esto, pues ustedes saben ya lo que se genera cuando hay este exceso de circulante es una inflación. Y en Alemania, pues la inflación de los años 20, sobre todo esa de 1923, va a ser gravísima, va a estar en torno, incluso en algún momento, un dólar se comparaba con 264 millones de marcos alemanes, eso es muchísimo dinero. En mi experiencia de tratar de contactar a algunos hijos de alemanes, sus padres les contaban un poco la experiencia de la época y estas personas contaban, por ejemplo, las dificultades para comprar hasta para lo que se iban a comer al día siguiente. ¿Por qué? Incluso alguno de ellos me contaba una anécdota que es bastante diciente de esta situación y es que les daban, de la jornada de la mañana, les pagaban, hacían un pago y les daban permiso para que salieran a comprar comida, porque con ese pago que les habían hecho en la mañana, en la tarde ya no iban a poder comprar nada con eso. Es decir, la inflación era de hora en hora.
Realmente era una situación bastante compleja porque no había manera de comprar algo con tranquilidad, ni siquiera de guardar dinero, porque lo que se compraba, o lo que si tenías dinero guardado, ese dinero en cuestión de horas iba a perder muchísimo valor y no ibas a poder utilizarlo de la manera que esperabas. Entonces, lo que ocurre en esa Alemania de los años 20 es una crisis económica terrible, una hiperinflación que va a generar mucho malestar. Y de hecho, volviendo sobre la película de Bergman, esta película le transmite a uno un poco la sensación, el ambiente, la desesperación por conseguir dinero como fuera y por tratar de conseguir comida. La gente se suicidaba, hay desempleo, en fin, hay una serie de circunstancias económicas allí bastante complicadas que van a ser un caldo de cultivo para lo que va a venir luego. Incluso luego va a venir otra crisis económica, que va a ser la crisis de 1929 y que va a golpear con especial fuerza a Alemania porque Alemania básicamente se había nutrido de las inversiones norteamericanas. Los Estados Unidos están haciendo grandes inversiones en Alemania, pero en el momento en que la bolsa de valores se quiebra, se fractura, y en el momento en que la crisis empieza a expandirse, pues los inversionistas norteamericanos empiezan a retirar los dineros que tienen invertidos en Alemania. Entonces, cuando se retira el dinero de las inversiones norteamericanas que están en Alemania, pues lógicamente en Alemania no va a haber dinero y lo que ocurre allí es una nueva crisis económica. Es decir, tenemos una crisis económica en el año de 1923 y una crisis económica en el año de 1929. Entonces, esas crisis van a ser fundamentales para los sucesos políticos que van a desarrollarse posteriormente y que van a dar lugar al ascenso del nacionalsocialismo. Vamos con la siguiente, por favor. Esta fecha es clave, es enero de 1933 y es el momento en el que Hitler llega al poder. Hay que decirlo que si bien para ese momento y a partir de varias cosas, porque esto es muy importante incluso para los análisis actuales. Fíjense ustedes, la Alemania de finales de los años 20 estaba profundamente dividida. Existía por una parte, el comunismo tenía muchísima fuerza, el Partido Comunista Alemán tenía una fuerza notable, pero por otra parte estaban las fuerzas del centro, un centro bastante conservador, y las fuerzas de la derecha. Recordemos que de la Primera Guerra Mundial llegaron muchos hombres que van a sentirse un poco o van a tener muchas dificultades para poder incorporarse nuevamente a la sociedad alemana. Va a haber desempleo y ellos van a crear sociedades de ayuda, y en líneas generales entre los combatientes que ahora son desempleados, va a, va a surgir una especie de hermandad, y estos grupos van a terminar siendo las tropas de asalto de los partidos de derecha en Alemania, ¿no? Entonces, por una parte están los comunistas también organizados y con sus cuadros políticos, pero también con sus fuerzas de choque callejeras, y por el otro lado están los partidos de derecha, también organizados políticamente y con las fuerzas de choque, los Freikorps. Entonces, lo que vamos a encontrar allí es que el centro cada vez va a estar más débil porque, entre otras cosas, buena parte de los gobiernos de finales de la década de los 20 van a ser gobiernos más o menos de centro, incluso los socialdemócratas van a estar allí y van a tener gabinetes donde va a haber políticos de centro, pero los dos grandes polos en que se divide la política alemana a finales de los años 30 van a ser los comunistas por una parte y los partidos de derecha por otra. Entonces llega un punto en que el partido nazi se hace fuerte, pero nunca llega a ser absolutamente mayoritario, realmente nunca llega a ser absolutamente fuerte como para poder establecer un control absoluto sobre la política alemana. Sin embargo, digamos, los políticos conservadores, entre esos a la persona que vemos allí a la derecha de Hitler, a Hindenburg, un militar que había hecho renombre en la Primera Guerra Mundial y que va a ser el presidente del Reich, pues él y las fuerzas conservadoras que están en torno a él consideran que una buena manera, y estoy sintetizando un poco para no alargarme en esta explicación, consideran que la mejor manera de frenar el avance del comunismo es sencillamente fortaleciéndose en la derecha y teniendo el control sobre los nazis, que son una fuerza de choque importante, pero les digo, no es absolutamente mayoritaria, sino que es una fuerza de choque importante, una fuerza política de consideración.
Entonces, Hindenburg y sobre todo su círculo, Hindenburg ya estaba muy enfermo hacia finales hacia ese año de 1933. Entonces, lo que hace Hindenburg es igual con sus consejeros políticos, que son en su mayoría conservadores, algunos cercanos al ejército, otros a los terratenientes, deciden traerse a Hitler de su lado y darle un cargo, el cargo de canciller, confiando en que tal vez podrían manipularlo, podían controlarlo para sus fines políticos y de esta manera pues tener bajo control a este actor que se planteaba como un elemento importante dentro de la política, los nazis, ¿no? Que como les digo, era un tema de choques y de asesinatos callejeros y de riñas y de peleas, en fin, es un desorden absoluto, un caos total. Entonces, lo que se plantea como la mejor opción para tener controlada la situación política en Alemania es una alianza de las derechas. Mientras que había una alianza por las derechas, las izquierdas se dividían. Los comunistas estaban en una posición absolutamente radical, los socialdemócratas desconfiaban a su vez de sus comunistas. Entonces, digamos que un momento en el que las fuerzas moderadas y de izquierda pudieron haber hecho alguna forma de alianza para frenar la otra alianza, la de la derecha, pues no lo hicieron. Y al final terminó subiéndose el Partido Nacional Socialista al poder. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces, esta fecha va a ser clave el 27 de febrero. Fíjense ustedes que Hitler llega al poder en enero de 1933 y el 27 de febrero ocurre algo, y es que precisamente un comunista, un tipo que Marinus van der Lubbe se llamaba él, tenía algunos problemas cognitivos. Eh, Según todas las versiones, y hay de pronto indicios de que fue así, eh, él incendia el edificio del Parlamento, que es el que aparece ahí en llamas, el Reichstag, el edificio del Parlamento alemán. Inmediatamente los nazis hacen eco de esta situación. Se especula también que tal vez incluso el partido nazi pudo haber ayudado a que las llamas se expandieran todavía más. Y el caso es que es un escenario ideal para Hitler porque Hitler le dice a Alemania que Alemania está en peligro, que la sociedad alemana está en peligro, y prueba de ello es que efectivamente los comunistas acaban de incendiar el edificio del Parlamento. Por tanto, él necesita plenos poderes para poder salvar a la patria alemana del peligro de los comunistas, ¿no? Entonces, precisamente por eso es tan importante este episodio del incendio del Reichstag, el del 27 de febrero, porque básicamente a partir de ese suceso, Hitler logra tener muchos más poderes, ¿no? Y con algunos meses después, él ya ha acumulado mucho poder, el Parlamento está en gran medida en manos de los nazis, porque entre otras cosas los comunistas que tenían una bancada importante empiezan a ser perseguidos bajo el argumento de que representaban un riesgo para la tranquilidad de Alemania. Entonces, como los comunistas empiezan a ser perseguidos, y aparte de eso los socialdemócratas amenazados por las fuerzas de choque nazis, entonces termina la bancada nazi imponiéndose en el Parlamento, ¿no? Todo un ejemplo de política. Se pueden extraer lecciones bastante interesantes de toda esta situación. El caso es que, bueno, Hitler consigue allí plenos poderes, poco tiempo después va a morir Hindenburg y Hitler logra que se fusionen los cargos de canciller y presidente. Y pues lógicamente cuando es canciller y presidente y tiene a la oposición perseguida o en la cárcel, y tiene su bancada básicamente gobernando, pues todo se hace más fácil. Lo que viene de allí en adelante es eh, lo que se llama un Gleichhaltung, lo que traduce más o menos como coordinación, y es básicamente la entrada en vereda de absolutamente todas las agremiaciones y aspectos de la vida alemana. Por ejemplo, los profesores universitarios alemanes, los que son judíos o que son contrarios o críticos con el régimen, pues van a tener que van a perder sus lugares de trabajo. A nivel de sindicatos, los sindicatos van a desaparecer y se va a crear la Deutsche Arbeitsfront, el Frente Alemán del Trabajo, que básicamente va a aglutinar a todos los trabajadores. Entonces, fíjense ustedes, con los músicos también va a pasar lo mismo, con los artistas, con los deportistas. Entonces, todo se va a poner en función del proyecto nacional socialista de los nazis, ¿vale? Entonces, eso va a ser como la entrada en vereda. Sin embargo, allí podemos ubicar las circunstancias iniciales de la guerra mundial, o más bien del ascenso del nacionalsocialismo, que luego va a desembocar
en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otros escenarios donde están pasando cosas que también debemos considerar. Y vamos a la siguiente, por favor. Esta fecha también es importante, octubre del 35 a mayo del 36, y es que Italia se decide a invadir Etiopía. ¿Por qué? Porque Italia, que ya tenía a Mussolini en el poder, pues considera que hubo injusticias con respecto a la repartición del botín de la Primera Guerra Mundial, porque recordemos que a Italia la atraen hacia el bando del Entente bajo la idea de que se le iban a conceder ciertos territorios del antiguo imperio austrohúngaro. Italia siente que no le respondieron de la manera adecuada y pues termina generando como una especie de aversión hacia las alianzas entre Inglaterra y Francia, y va a terminar acercándose a Hitler. El caso es que se da este primer intento de llegada, porque entre otras cosas Italia reclamaba, sentía que no era lo suficientemente poderosa, que no tenía territorios coloniales. Todavía aquí vemos esta discusión o estas tensiones por la expansión colonial. Entonces, Italia siente que necesita, que tiene el derecho como potencia europea de tomar territorio en África, y por eso va a invadir Etiopía. Entonces es también uno de los primeros movimientos que vamos a encontrar como característicos de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, a partir del rechazo que genera la anexión de Etiopía, pues por parte de un buen sector de la opinión política internacional, sobre todo Francia y Gran Bretaña, pues esto va a acercar a estos dos dictadores, que en el año de noviembre del año 36 van a constituir el eje Roma-Berlín, que posteriormente se va a ver ampliado con el eje Berlín-Roma-Tokio. Pero es precisamente esta situación digamos, de intentar salirse un poco del orden que intentaron instaurar Gran Bretaña y Francia y Estados Unidos, los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Es que ellos van a acercarse, ¿sí? Van a plantear un escenario distinto, y ya vamos a ver cómo Alemania también va a adquirir o va a asumir una postura en materia de política exterior, que va a ser bastante agresiva y que precisamente los va a acercar con Italia. Recordemos también que en Italia en algún momento también va a anexionarse Albania, y en fin. Son dos países, uno que se siente, para utilizar términos coloquiales, que se siente tumbado de la Primera Guerra Mundial, que es Italia, y el otro es Alemania, que lógicamente viene de salir derrotada. Y allí hay un detalle que no quiero dejar pasar, porque la otra vez fue de los puntos que quedó pendiente con la explicación de la Primera Guerra Mundial, y es el de la puñalada por la espalda, ¿no? Recordemos que cuando se firma el armisticio, el 11 de noviembre de 1918, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, los ejércitos alemanes todavía estaban en territorio francés y en territorio belga. Entonces, pero eran conscientes de que no iban a poder continuar con el desarrollo de la campaña bélica. Por tanto, ellos le dicen a sus políticos que negocien. Los políticos negocian, pero los militares prácticamente se lavan las manos y dicen: a nosotros nunca nos derrotaron en el campo de batalla. Lo que pasó fue que los políticos alemanes nos vendieron, los políticos socialistas, porque es el Partido Socialdemócrata el que está al frente, y esto se conoce como la puñalada por la espalda. Entonces Hitler echa mano de esa, digamos, de esa leyenda, y dice: no, pero es que nosotros, a los alemanes no los vencieron, los ejércitos alemanes nunca fueron vencidos, y Alemania tiene que recobrar su lugar como gran potencia, porque está siendo sometida, está siendo subyugada, y en base a nada, simplemente que los políticos de la época los vencieron. Entonces tenemos aquí dos potencias que se juntan precisamente por su situación de inconformidad luego de la guerra mundial. Vamos a la siguiente, por favor. Este es otro escenario que se está abriendo también de manera muy temprana. De hecho, para algunos especialistas, la Primera Guerra Mundial empieza aquí, en la invasión de Japón sobre China. Recordemos que Japón es un país pues con limitaciones en materia de recursos naturales, y que va a buscar, un poco en la misma línea del imperialismo occidental, va a buscar ampliar su zona de influencia sobre Asia, y de manera específica sobre China. Va a pretender grandes extensiones de territorio en China, y se va a llevar a cabo esta invasión. Invasión que va a ser bastante cruel, ¿no? Y de hecho es uno de los aspectos por los cuales esta conferencia apunta hacia esa
digamos, esa barbarie sin parangón, esa barbarie inédita que vamos a encontrar, porque si bien en la Primera Guerra Mundial se van a ver cosas terribles, en la Segunda Guerra Mundial va a exponer con mucho más detalle, con mucha más crueldad, toda esa capacidad destructiva. Y efectivamente, en episodios como la toma de Nankín, la ocupación de Nankín, la ciudad china, por parte de tropas japonesas, donde se van a producir alrededor de 140.000 víctimas mortales. Entonces se va a poner en evidencia un poco el refinamiento y el carácter descomunal también. El refinamiento lo vamos a ver sobre todo en las cámaras de gases, ¿no? Pero aquí el desborde descomunal que va a exponer esta nueva guerra. Entonces, indudablemente que ya aquí empezamos a ver unas características importantes de lo que va a ser la guerra con esta invasión de Japón a China. Les decía que para algunos la guerra realmente empieza aquí, con esta invasión que también va a ser rechazada por la comunidad internacional y va a llevar a que Japón tome distancia del resto de la comunidad y establezca algunas formas de contacto con con las dos otras potencias, con Italia y con Alemania. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí volvemos al tema de Alemania y tiene que ver ya con lo que los comentaba hace un momento, con la política exterior del Tercer Reich. Entonces aquí lo que encontramos es que efectivamente aquí se empieza a poner en evidencia la agresiva política exterior de Hitler, en marzo de 1938, lo que se conoce como el Anschluss o la incorporación de Austria al Reich. Y esto tiene que ver con algo muy interesante y es la cantidad de elementos culturales que comparten austríacos y alemanes. Y Hitler precisamente echa mano de uno de los recursos retóricos, o más bien de las, ¿cómo llamarlo? Eh, Como uno de los propósitos de los puntos del presidente Woodrow Wilson. Recuerden ustedes que luego de la Primera Guerra Mundial Woodrow Wilson establece los 14 puntos, ¿no? Él dice, estos son los 14 puntos que se deben seguir en política exterior para que no haya más guerras. Uno de esos puntos establece, o un elemento central allí es la autodeterminación de los pueblos, es decir, la capacidad que deben tener los pueblos eh, digamos, de hacer parte de la nación a la que sienten que pertenecen. Entonces, el Anschluss se produce, la anexión de Austria se produce bajo esos argumentos, ¿no? Bajo la idea de que se comparten elementos culturales, se comparten elementos, una tradición también. Recordemos que Austria estuvo en la Confederación Germánica. Entonces, el argumento de Hitler fue, los austriacos hablan alemán, compartimos una historia con ellos, tenemos elementos culturales en abundancia comunes, por tanto, los austriacos pueden volver al Gran Reich, que es lo que queremos construir, decía Hitler. Entonces, efectivamente, bajo ese argumento, y aparte de eso, en muchos austriacos simpatizaba, de hecho en Austria va a haber un partido nacional socialista también. Entonces, una buena parte de la opinión pública alemana se va a adherir a esta noción, y si ustedes allí la imagen expone, por ejemplo, con claridad el ingreso de tropas alemanas y cómo son recibidas de la manera, con mucha alegría, ¿no? Con mucha ilusión y bajo la idea de que Austria ingresara, volviera a ser parte del Reich. Entonces, esta va a ser una de las primeras movidas a la que los países vencedores de la Primera Guerra Mundial pues no le van a dar mucha importancia porque van a seguir un poco la lógica que les va a exponer el dictador alemán y es la noción de que se comparten tantos elementos culturales entre austriacos y alemanes que pues no hay razón para que estén separados o por lo menos vieron cierta lógica en esta situación. Vale, vamos con la siguiente, por favor. Pero ya empieza la cuestión a ponerse un poco tensa en septiembre de 1938. Hitler nuevamente aduce bueno, que los alemanes que quedaron, porque entre otras cosas, luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde territorios. Y una parte de esos territorios, por ejemplo, va a ir a parar a lo que se constituyó como la nueva nación, la República, la Checoslovaquia, perdón. Checoslovaquia. Entonces, una parte de Checoslovaquia, de la nueva Checoslovaquia,
va a estar allí, se va a conocer como la tierra de los Sudetes o el país de los Sudetes. Los Sudetes eran básicamente alemanes que, como les digo, en esta fragmentación, en esta nueva división que se produce en Europa a través de la Primera Guerra, pues los Sudetes, que son unos alemanes, van a quedar dentro de Checoslovaquia. Entonces, nuevamente, Hitler dice, bueno, vamos a preguntarle, invoca este principio de la autodeterminación de los pueblos y dice, vamos a preguntarles a los sudetes, gracias, vamos a preguntarles a los sudetes si ellos quieren volver a Alemania. Entonces también se lleva allí a una consulta popular y efectivamente los sudetes quieren hacer parte de Alemania. Entonces, lo que ocurre es que nuevamente hay en apariencia argumentos en favor del proyecto nacional socialista y lo que al final se termina desarrollando allí es una reunión entre Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia, que se reúnen, firman el Pacto de Múnich y Checoslovaquia, bajo la presión, porque está la amenaza, la amenaza nazi de invasión, y los británicos le dicen es que tampoco estamos dispuestos a irnos a la guerra para, para preservar algo que puede tener cierta lógica dentro de la reclamación alemana. Entonces, lo que hacen los checos es simplemente ceder el territorio de los sudetes y luego lo que viene realmente, vamos a la siguiente, que la siguiente nos ayuda a ilustrar bastante bien la situación, lo que termina ocurriendo, allí está. Entonces, allí lo que tenemos es la región de los Sudetes, que es básicamente la que aparece alrededor, allí aparece la leyenda clara de septiembre, noviembre del 38, y es todo ese territorio que está alrededor del protectorado de Bohemia y Moravia. Entonces, allí todo ese territorio va a ser de los Sudetes, lo que está en morado claro. Alemania, ya saben, es el morado más oscuro, el morado claro es el territorio de los Sudetes, pero luego, aprovechando la situación de debilidad de Checoslovaquia, aparece Polonia, que reclama también una parte, aparece Hungría, que reclama otra parte, la pueden ver allí abajo, y al final el mismo gobierno alemán estimula la independencia de Eslovaquia. Entonces, Eslovaquia se desprende y al final queda eso que vemos allí como el protectorado de Bohemia y Moravia, que termina siendo un protectorado bajo la custodia de los alemanes. Entonces, allí lo que podemos apreciar es la desmembración de Checoslovaquia, primero la recuperación de Alemania de los Sudetes, luego la toma de todo eso que se va a llamar el protectorado de Bohemia y Moravia, que va a estar a cargo de Rainer Heydrich. Precisamente hay unas películas allí que reproducen un poco el asesinato de Rainer Heydrich en Praga, ¿no? Y hay unas películas bien interesantes que las pueden ver y que les muestran un poco cómo era la vida en esa parte, en ese protectorado que estaba, como les decía, a cargo de los alemanes. Entonces, al final se produce eso, el desmembramiento de Checoslovaquia y Alemania, pues es la que sale bastante beneficiada porque toma una gran parte de territorio. Vamos con la siguiente, por favor. Y ya nos vamos acercando al conflicto como tal. Llegamos a agosto de 1939 y el pacto entre Stalin y Hitler. Un pacto que, entre otras cosas, se da bajo la idea de que Stalin era como la novia deseada, ¿no? Y la pretenden por una parte Hitler y por otra parte los aliados. Hitler ya había expuesto que en muchas ocasiones había expuesto que su gran objetivo, el objetivo de su política exterior era la expansión hacia el este. Esto pues estaba claro para Stalin, pero Stalin consideraba que esto no se iba a desarrollar de manera inmediata y que si terminaba siendo un acuerdo con Hitler, pues podría ganar un poco de tiempo para prepararse un poco mejor para esta situación. Recordemos que Stalin había hecho una muy, muy, muy fuerte purga en su ejército y el ejército ruso estaba bastante debilitado. Por otra parte, Stalin no creía mucho en los ofrecimientos de Gran Bretaña porque consideraba que lo que pretendía realmente Gran Bretaña y Francia era que él se indispusiera con Alemania y que Alemania y Rusia se fueran a la guerra y que se debilitaran, porque Stalin tenía a fin de cuentas tenía claro que su enemigo central y que tal vez más perdurable era pues, el capitalismo, ¿no?
Entonces, el occidente capitalista. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a tener es que Hitler está esperando a ver quién ofrece más, pero Stalin no termina de creerle mucho a Gran Bretaña porque tiene la noción de que lo quieren poner a pelear con Hitler. Y termina aceptando un poco el acuerdo del 23 de agosto para tratar de ganar un poco más de tiempo. Stalin en el fondo era consciente de que la confrontación con la Alemania nazi en algún momento se iba a dar porque casi que era el enemigo natural. Entonces, esta situación se va a dar de esa forma y así llegamos a agosto de 1939, fecha muy cercana al inicio de las hostilidades. Vamos con la siguiente, por favor, que van a estallar finalmente el 1 de septiembre, que es un poco lo que ya conocemos, la noción que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, pero que les decía, se revisa un poco a la luz de lo que pasaba en China con la invasión de Japón. Y bueno, también de lo que había pasado ya un poco en África con la invasión de Italia sobre Etiopía. El caso es que aquí se produce lo que se llama la Operación Blanca, una operación muy rápida, que básicamente recurre a una táctica que es lo que se conoce como la Blitzkrieg, la guerra relámpago, y que va a dar resultados importantes. Resultados importantes porque el despliegue de la planadora militar alemana es notable. La Blitzkrieg precisamente apunta a eso, al ataque sobre puntos neurálgicos como aeropuertos, como estaciones de comunicaciones, al despliegue de tanques, de motos, de aviones. Es decir, Blitzkrieg es guerra relámpago, es decir, es una guerra muy, muy rápida sobre puntos neurálgicos. Tan rápida es que fíjense que entre el 1 y el 27 de septiembre prácticamente Polonia queda absolutamente derrotada. Esta es la invasión a Polonia, la Operación Blanca. Polonia queda absolutamente derrotada. Hay que señalar también que el ejército polaco era un ejército no para nada poderoso y que incluso habían grupos de tropas que todavía se movilizaban a caballo y guardaban la noción del combate cuerpo a cuerpo, y pues los alemanes van a desplegar un ejército mucho más poderoso. Entonces tenemos el inicio de las operaciones como tal. Esto ocurre en ese momento, pero aparte de eso, pues el tratado nazi-soviético va a establecer algo muy importante y es una zona de influencia en Europa. Es decir, Stalin y Hitler, o si lo llevamos al plano de los ministros de Relaciones Exteriores, que son los que terminan allí acordando, Molotov y von Ribbentrop, van a acordar finalmente que entre las dos potencias, entre Alemania y Rusia, se van a repartir zonas de influencia en la Europa Oriental. Y efectivamente, poco tiempo después se produce, y vamos con la siguiente, un ataque por parte de Rusia a Finlandia, es lo que conocemos como la guerra ruso-finesa, que va de noviembre del 39, es decir, pocos meses después de la invasión de Polonia por parte de Alemania, y se va a prolongar hasta marzo de 1940. Al final, pues el ejército soviético se va a imponer, pero el costo va a ser muy alto. De hecho, la cifra de pérdidas humanas por parte de los soviéticos va a ser muchísimo, muchísimo más elevada que que la de los finlandeses, ¿no? Finlandia al final pues tiene que pedir un armisticio, ceder parte del territorio a Rusia y podríamos decir que Rusia gana, pero el nivel de pérdidas es muy elevado, entonces queda un poco al descubierto la debilidad del ejército ruso. Precisamente esto va a motivar un poco la posterior invasión de los alemanes en la Operación Barbarroja, y es que queda claro que los rusos no son tan poderosos. Es decir, si les cuesta tanto derrotar a un pequeño ejército de un pequeño país como o una potencia de segundo o tercer orden como Finlandia, pues no están preparados realmente para enfrentar la maquinaria de guerra alemana. Vamos con la siguiente, por favor. Luego, en esa misma línea de la guerra, lo que vamos a encontrar es el ejercicio Weser, que ya en la medida en que los alemanes empiezan a expandirse por Europa, ya tienen una parte de Polonia, también les interesa tomarse Noruega y Dinamarca. Aparece allí en la flecha, nos aparecen los movimientos de tropas, porque lo que se buscaba era también establecer un cerco. Si ustedes
pueden ver en la imagen, hay una parte en morado que está en la parte inferior de la imagen, y ese morado es la Gran Bretaña, ¿no? Entonces interesa también bloquear los puertos de Noruega y de Dinamarca para evitar desembarco por parte de las tropas británicas, y aparte de eso, pues interesa empezar a establecer un cerco sobre los británicos en lo que luego va a ser ya la guerra naval. Entonces, este es el ejercicio Weser, que básicamente es la toma de Noruega y Dinamarca. Suecia va a quedar como un país neutral y va a ser un corredor de espías durante toda la guerra, y el espacio también donde van a llegar tropas incluso algunos focos de resistencia van a operar también desde Suecia, se respeta cierta neutralidad allí. Entonces, lo que tenemos es que la guerra ya ha empezado a caminar en junio de 1940 y ya se ha producido una invasión de distintos territorios. Vamos con la siguiente, por favor. Bien, siguiendo con esta enumeración rápida de los hechos, vamos con la Operación Amarilla, que va de mayo a junio de 1940 y que básicamente es la invasión de Luxemburgo, Holanda y Bélgica, que caen en mayo, y Francia, que finalmente cae en junio. Recordemos, y para pasar muy rápidamente sobre esto, Francia prácticamente queda dividida en una zona ocupada por los alemanes y una zona que va a estar en manos de un gobierno, el gobierno de Vichy por el nombre del balneario desde donde se va a constituir este gobierno, y es un gobierno también colaboracionista. Pero bueno, hay una tercera Francia, una tercera Francia sin un territorio como tal, y va a ser lo que se conoce como un movimiento más bien, la Francia Libre, ¿no? Que es la que va a dirigir Charles de Gaulle, pero también, y la historia de pronto ha sido un poco mezquina con otros grupos de resistencia que no necesariamente estaban siguiendo las directrices de Charles de Gaulle y que van a operar en territorio francés a través de actos de sabotaje y de diferentes actividades de oposición a la ocupación. Allí tenemos un cuadro que ilustra bastante bien la nueva situación de Francia a partir de junio de 1940, ocupada por las tropas alemanas. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos un nuevo momento en la guerra mundial, es la batalla de Inglaterra, que va de julio a octubre de 1940. El propósito de Alemania era derrotar a Inglaterra, y incluso, hay que decirlo también, en algún momento los alemanes quisieron establecer una especie de alianza con los ingleses. Consideraban que tenían elementos, digamos, culturales muy antiguos en común, y que provenían pues de un tronco único, ¿no? En algún momento, de un tronco étnico único. Entonces se va a producir la batalla de Inglaterra, que básicamente es el intento de los alemanes por establecer unas condiciones para desembarcar tropas en Gran Bretaña. Este intento se va a ver, digamos, torpedeado por el papel de la RAF, la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica, y la Royal Navy, ¿no? La Marina Británica. Entonces, la batalla de Inglaterra, pero es particularmente visible los bombardeos a que es sometida Gran Bretaña. Allí en la imagen tenemos escombros, y allí también hay algunas referencias. Por ejemplo, Alemania pierde en esa batalla de Inglaterra 873 cazas, aviones, cazabombarderos, aviones cazas, y 1014 bombarderos. Inglaterra pierde más, pero aquí hay que hacer una referencia, y es que mientras Alemania, porque la batalla básicamente va a hacer referencia a la batalla en el aire, y como se libró sobre los cielos de Inglaterra, entonces Alemania no solo perdió casas, perdió pilotos, porque los pilotos, por ejemplo, muchos fueron capturados porque caían sobre las ciudades o sobre el campo británico, mientras que los ingleses van a perder muchas casas, pero van a tener muchos pilotos, porque van a poder, si logran salir digamos, del derribe de su avión, pues van a estar listos para seguir peleando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pérdida para Alemania es mucho más fuerte porque pierde pilotos. Inglaterra pierde casas, pero Alemania pierde pilotos. Y al final, pues no se va a poder cumplir el objetivo, y es preparar, digamos, reducir la motivación de los británicos,
y reducir la isla Escombros para facilitar luego el desembarco. Para el desembarco también se necesitaba de un control de las comunicaciones marítimas, pero la fuerza naval británica no va a poder ser derrotada y al final no se va a poder producir la operación León Marino, que era el desembarco alemán en tierras británicas. Listo, entonces al final, digamos, este es uno de los primeros reveses que van a tener los alemanes, el hecho de no haber podido finalmente vencer a los británicos. Vamos con la siguiente, por favor. Uno de los elementos de esta guerra es que se va a combatir en los distintos frentes. En la Primera Guerra Mundial también se combate en Palestina, en lo que hoy es Palestina, toda esa región. También se combate en África, pero aquí los combates van a ser mucho más intensos, más intensos. Y esos combates también se van a desarrollar en el norte de África de manera puntual, Egipto, Marruecos. Entonces se va a librar una guerra allí de manera importante, básicamente entre septiembre del año 40, que es cuando Italia invade Libia, y a lo largo de los siguientes años, luego los alemanes van a enviar el Afrika Korps allí. Entonces es una guerra que se va a librar también con mucha fuerza en África. Y quiero mencionar ahora un escenario importante también. Vamos con la siguiente, por favor, que va a ser clave en el destino de la guerra y en el desarrollo final. Esto es la Operación Barbarroja, que es básicamente la invasión o el ataque a Rusia, ¿no? Y allí tenemos un mapa que nos ilustra bastante bien el grupo de ejércitos norte, el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos sur, que se va a desplegar por territorio ruso. Una guerra que va a ser bastante complicada. Al principio se va a avanzar rápidamente. Las tropas de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas alemanas, van a avanzar muy rápidamente, pero igual se va a producir un periodo de estancamiento. Aparte de eso, van a tener muchos problemas en la retaguardia, es decir, en la medida que iban avanzando y se iban distanciando cada vez más de sus puntos de partida, van a tener más problemas de suministro porque van a surgir muchos focos de resistencia detrás de sus líneas más bien en la retaguardia, y va a ser cada vez más difícil llevarle insumos y recursos a los alemanes que están peleando en el frente bien avanzado, ¿no? Aparte de eso, los rusos recurren a la táctica de tierra arrasada, y es decir, eliminar todos los productos que puedan ser de utilidad para los invasores. Y esto va a generar una escasez. A esto hay que sumarle la llegada del invierno, la resistencia también rusa, la llegada del invierno, que va a ser crítico para los alemanes, que no estaban preparados para una campaña muy prolongada. Recordemos que están ellos bajo el concepto de la guerra relámpago. Entonces no están muy preparados para una operación tan prolongada, y cada vez va a ser más difícil llevarles insumos para que, no solo para que sigan combatiendo, sino también para que puedan resistir el invierno del año 41, particularmente crítico. Vamos con la siguiente ayuda, por favor. Esta operación Barbarroja va a tener una situación, un desenvolvimiento bastante dramático en distintas ciudades. Vamos con la siguiente, que nos va a mostrar una imagen de francotiradores peleando en medio de ruinas de ciudades rusas. Va a ser una de las, digamos, de los cuadros típicos, ¿no? Porque ya vimos en la anterior que la operación Barbarroja inicia, digamos, o hay una primera fase entre junio y noviembre del año 41, que es el despliegue alemán. Viene un poco una para por el tema del invierno, pero luego hay un avance nuevamente de los alemanes, un avance importante entre junio y septiembre del año 42, y esto tiene que ver con que se van a llegar a las ciudades, pero se van a presentar cuadros de este tipo, combates en las ciudades. Y finalmente, ya digamos la fase final de esa campaña en el este. Vamos a la siguiente, por favor, que va de noviembre del año 42 a febrero del 43. Aquí lo que vemos en la imagen son filas de soldados alemanes que han sido capturados finalmente, porque, bueno, menciono rápidamente el caso del sexto ejército de Paulus, que cae en la ciudad de Stalingrado, tiene que finalmente que rendirse porque se produce, es decir, los rusos empiezan a replegarse y al mismo tiempo van generando insumos para poder lanzar un contraataque, y efectivamente lo lanzan. Las capacidades rusas para perder hombres es impresionante, y pueden perder pueden tener muchas bajas, pero van a tener siempre formas de reponer a los hombres que van perdiendo. El caso es que al final los alemanes no logran resistir el embate de los rusos y van a tener que empezar a retirarse, a instalarse en algunas ciudades.
algunos de estos ejércitos van a quedarse incluso encerrados en las ciudades y los rusos van a seguir avanzando y van a crear bolsas. Una de esas bolsas precisamente es el sexto ejército de Paulus, que va a quedar en Stalingrado, y allí vemos a los ejércitos ya derrotados, los ejércitos alemanes capturados rumbo hacia el confinamiento, ¿no? Y básicamente hacia febrero del año 43 se puede decir que la campaña en el este fue un fracaso para los alemanes, es una campaña importante. Pero volviendo con digamos, con este carácter, con esta naturaleza ecuménica de la Segunda Guerra Mundial, hay otros territorios en conflicto. Vamos con la siguiente, por favor. Porque vamos a meternos un poquito, vamos a hacer algunas referencias a la Guerra del Pacífico. Siempre, cuando se habla de Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de lo que se ha producido en cine, pues vemos un poco las películas, ¿no? Que más repiten por televisión, y se hace mucho énfasis en lo que fue el ataque sobre Pearl Harbor, y casi que concentra la atención, y cuando hablamos de guerra en el Pacífico automáticamente el ojo se va hacia allá. Hay producciones mucho más interesantes, por supuesto. Hay una película muy interesante que se llama La Delgada Línea Roja, que muestra un poco más en detalle la existencia de los soldados, las inquietudes, las operaciones también en el Pacífico, en otros lugares del Pacífico, más allá de Pearl Harbor. Y este mapita que estamos viendo allí lo que nos muestra un poco eso que les acabo de decir. Allí ni siquiera aparece con claridad Pearl Harbor, que está un poco más hacia la derecha de sus pantallas. Allí donde se diluye, donde aparece un degradé, más o menos por allí está Pearl Harbor. Pero tomo este mapa porque me sirve para mostrar que la guerra en el Pacífico no fue solo Pearl Harbor. Pearl Harbor es el ataque inicial con el propósito que tuvieron los japoneses de aniquilar a la flota norteamericana en el Pacífico para obligar a Estados Unidos a negociar. Pero paralelo a Pearl Harbor, y aquí tenemos a Japón en azul, se alcanza a ver en la parte superior, en la parte de las islas, tenemos unas líneas que salen hacia la derecha de sus pantallas y otras líneas que salen hacia el interior del continente asiático, ¿no? Tenemos en azul mucho más fuerte, tenemos un territorio que se llamó Manchukuo, que fue una república títere que estableció Japón luego de que invadiera China, y tenemos a las islas de Japón propiamente dichas. Tenemos en azul las islas, azul oscuro, y Manchukuo, el territorio de Manchukuo, en azul oscuro también a Manchukuo, y de ahí viene un despliegue de tropas que ustedes lo van a ver hacia el resto, ¿no? Hacia el resto de toda esa zona, y la intención de los japoneses era establecer una esfera de coprosperidad, es decir, una forma de control, de hegemonía sobre toda esa región, pero sin el ánimo de ocuparla de manera permanente. Incluso los japoneses van a permitir que en la península de Indochina empiecen a surgir ciertos nacionalismos, y de entre esos nacionalismos va a surgir un líder en particular, Ho Chi Minh, que luego va a ser quien va a liderar los procesos políticos militares de la guerra de Vietnam, primero contra Francia y luego contra Estados Unidos. Entonces, pero para no irnos adelante en el tiempo, lo que tenemos allí, todas esas flechitas que ven ustedes en pantalla, son precisamente el despliegue de las tropas de Japón por todo el sureste asiático, ¿no? Es un despliegue importante de tropas por todo el sureste asiático. ¿Tenemos una interferencia allí? Ya, listo. Entonces, tenemos ese despliegue de tropas japonesas por el sureste asiático, y esto me parece particularmente interesante hacia la parte más hacia abajo, donde ven una isla que es Papúa Nueva Guinea, que tiene una parte en azul clarito y otra en rojo. Digamos, ahí se frena la avanzada japonesa. Realmente Japón aspiraba a controlar toda esa isla de Papúa Nueva Guinea con el objeto de lanzar posteriormente ataques sobre Australia, que está ahí más abajo en rojo. Los japoneses sabían que desde Australia iban a provenir una parte, por lo menos, de los contraataques norteamericanos y británicos. Entonces, por eso los japoneses querían tener el control de Australia, que no se alcanza a ver en pantalla, está bien abajo, ahí se alcanza a ver una puntica nomás.
Y lo que hacen los japoneses finalmente es llegar hasta ahí, hasta Papúa Nueva Guinea. La parte en rojo es parte no ocupada por los japoneses, y hasta ahí se frena el avance de los japoneses en esta oleada inicial. Ya luego, y pasamos a la siguiente, por favor, viene el despliegue de unidades marítimas, las batallas navales como tal, una de ellas muy importante en junio del año 42, que es la batalla de Midway, que también, aparte de frenar el avance japonés por el Pacífico, significa la pérdida de unidades muy importantes para la Armada Imperial Japonesa, ¿no? Estoy hablando de unidades de portaaviones que van a ser claves en esta guerra marítima. Y allí prácticamente en Midway, en 1942, empieza un proceso, digamos, en el que lo que se viene son pérdidas territoriales para Japón allá, pero también lo estamos viendo un poco con la situación de los alemanes en Europa, ¿no? Y lo interesante también de esto es que en África también se están produciendo unos contraataques importantes. Aparece la figura de Montgomery, que va a ganarle el pulso al Africa Corps, a Erwin Rommel, que a pesar de toda su habilidad como militar, pues no va a lograr contrarrestar los avances de los británicos. Entonces, ya para 1942 es evidente que la situación no anda bien para el eje, y de a poco la situación empieza a cambiar, ¿no? Ya nos vamos metiendo casi en la última parte de esta exposición. Vamos con la siguiente. Ayuda ya para julio o septiembre de 1943 se producen desembarcos. Ya Estados Unidos, bueno, después de lo de Pearl Harbor, Estados Unidos entra con todo en la guerra, y así como sucedió en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a marcar un giro en la situación, un giro importante, porque estamos hablando de un poder militar y un poder económico súper robusto que puede desequilibrar las acciones, y efectivamente eso es lo que va a hacer. Se producen unos desembarcos norteamericanos en el año 43, fíjense, mucho antes incluso del desembarco de Normandía, casi un año antes, y esos desembarcos en Sicilia sobre todo se va a pelear y van a significar un nuevo frente para los alemanes, que tienen este problema con los rusos ya avanzando. Es decir, al principio fue el avance de los alemanes, luego los rusos vienen ya contraatacando, vienen avanzando, tienen el frente occidental con los británicos que no se han rendido, y aparte de eso tienen un nuevo frente en el sur de Europa, en Italia de manera específica, ¿no? El régimen italiano cae, Mussolini también cae, se instaura rápidamente y de manera breve la República de Saló, pero finalmente eso es una cuestión temporal. Pero el hecho, digamos, ya claro es que Alemania tiene que hacer un esfuerzo de guerra muy importante. Italia es un aliado relativamente débil, y a Alemania le toca sostener todo el peso de la guerra. Les decía, tiene varios frentes. Casi un año después, el 4 de junio, ya Roma es finalmente liberada. Y precisamente 2 días después, vamos a la siguiente, por favor, se produce esta acción que también es bastante emblemática de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a eso, el desembarco de Normandía, que se produce en junio de 1944, que también es definitivamente el despliegue de todo el poderío militar norteamericano en territorio francés, y de ahí para adelante hacia territorio alemán. La siguiente nos muestra un mapa de las zonas donde desembarcaron las tropas. Vamos con la siguiente, por favor. Allí tenemos las zonas de desembarco. Hay también una cantidad de historias bien interesantes de espionaje, de contraespionaje, de estrategias de engaño, de hacerle creer a los alemanes que el desembarco iba a ser por otra parte en vez de esas. En fin, hay muchas lecturas que se pueden hacer y muchos trabajos bien interesantes, no tan historiográficos, pero sí que recogen muchas anécdotas de protagonistas de esos hechos, ¿no? De protagonistas inclusive invisibles. Lo de los espías, el papel de los espías, de un conjunto de espías al servicio de los aliados, que cumplen una labor de, digamos, de despistar a los alemanes para que no supieran realmente por dónde se iba a producir el ataque. Vamos con la siguiente, por favor, ya nos vamos acercando de a poco al final. El 16 de abril de 1945, ya prácticamente los soviéticos lanzan la última ofensiva, están muy cerca de Berlín, lanzan su última ofensiva. Hitler, que se suicida el 30 de abril, y la rendición alemana, que se produce el 7 de mayo, es el día de la victoria
en Europa. Allí tenemos la imagen, nos muestra los combates en Berlín. Ahí incluso hace poquito vi un video que circulaba allí de Berlín pocos días después de la rendición final, y realmente fue una experiencia complejísima de los habitantes y de todos los que vivieron esa época. Se combatía calle por calle, casa por casa, el nacionalsocialismo, sobre todo los cuadros más radicales de las SS constituían tribunales volantes que iban por los distintos lugares de Berlín, identificando a los posibles desertores y fusilándolos en el acto, porque había que resistir al avance, sobre todo al avance soviético, porque incluso muchos grupos de soldados y de resistentes finales en esta Berlín ya derrotada van a preferir aguantar un poco y tratar de rendirse ante los norteamericanos, porque, bueno, sabían lo que les venía encima con los rusos, en parte también porque sabían lo que habían hecho ellos en territorio ruso, ¿no? Y finalmente, vamos con la siguiente diapositiva, otro de los hitos de esta Segunda Guerra Mundial, el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y algunos días después el lanzamiento de la otra bomba sobre Nagasaki. Yo quiero llamar la atención, pero creo que no me va a dejar ir apareciendo de uno en uno algunos comentarios que iba a hacer sobre la guerra, porque creo que está en PDF la presentación, pero bueno, vamos con la siguiente diapositiva, los voy a mencionar. Una guerra ilimitada, una guerra sin límites, prácticamente no hay restricciones para el uso de recursos materiales y humanos. Aquí los países que están en conflicto van a echar mano de todo lo que disponen, ¿no? Van a recurrir a los hombres, a la economía, todas las economías se van a volcar hacia una economía de guerra para poder resistir todo ese esfuerzo, y ese esfuerzo al final va a representar 60 millones de muertes, ¿no? 60 millones de muertes, que es una cifra notablemente alta si la miramos en comparación con la Primera Guerra Mundial. Es decir, por eso esta guerra va a ser tan llamativa, por todo lo que va a haber detrás de ella. Nos podríamos quedar aquí hablando 2, 3, 4, 5 horas más sobre distintos aspectos. Miren un dato, por ejemplo, en el año de 1941, en ese año nomás los soviéticos pierden 10.000 aviones. Imagínense la capacidad productiva también de los soviéticos para no salir derrotados a pesar de esas pérdidas tan sensibles. Los alemanes llegan a producir, incluso en algunos momentos de máxima producción de la guerra, llegaban a producir entre 2 y 3 submarinos al mes. Es un dato que realmente pone de manifiesto cómo toda la economía y la productividad de los países en conflicto se vuelca hacia la guerra. Y pues ilimitada en el sentido en que no conoció unos límites tan precisos como lo había conocido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que aquí en este caso se pelea con altísima intensidad en África, en Asia, en Europa, e incluso hay algunas acciones en América. Hubo submarinos alemanes por aquí que torpedean algunas embarcaciones. Aparte de se produce algunos hundimientos también de embarcaciones alemanas. Entonces fue una guerra realmente global que incluso vincula como nunca antes a las retaguardias, en el sentido en que las retaguardias se van a vincular con la productividad, pero esas retaguardias también van a ser bombardeadas, como pasó en Londres, por ejemplo, o como pasa en ciudades como Dresde, en Alemania, y también son, digamos, retaguardias muy activas, porque vamos a ver la actividad de espionaje, de saboteo, que es muy, muy, muy rica en detalles. Hay muchísimas historias, porque aquí la batalla no se libra solamente en el frente, sino que hay batallas también de propaganda. Si ya podemos decir que en la Primera Guerra Mundial se empieza a utilizar de manera sistemática la propaganda de guerra, aquí es desbordado. Yo trabajé particularmente algo de esa propaganda que llega a Colombia. Hace poquito se publicó un artículo, y el que esté interesado lo puede revisar en la revista de Historia y Comunicación Social, donde expongo un poco algunos elementos de propaganda nazi circulando en Colombia. Fíjense, aquí nos llega también un poco de eso, propaganda muy directa, que la pueden ustedes encontrar en ese artículo que aparece. Es el artículo de hace como 2 meses de la revista Historia y Comunicación Social, una revista de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Una barbarie no imaginada. Les decía que eran 60 millones de víctimas mortales, pero resulta que 35 fueron civiles. Imagínense ustedes si estaría implicada la retaguardia, ¿no? Casos puntuales, mencionaba antes el de Nankín y las víctimas
chinas de la ocupación japonesa, el bombardeo de Dresde, y ni hablar de los casi 6 millones de víctimas en los campos de exterminio, principalmente judíos, pero también homosexuales, opositores políticos, gitanos, en fin, toda una cantidad de víctimas mortales. Aquí, digamos, la barbarie se pone al servicio, o más bien se desarrolla tanto y se tecnifica al punto de que se construyen recursos de destrucción masiva, no solo por las bombas, sino también por los campos de exterminio, por las cámaras de gases, es decir, toda una tecnología puesta al servicio de unos fines criminales y bárbaros, ¿vale? Y vamos con la última de las ayudas, por favor. Las proyecciones de la guerra, pues finalmente ya sabemos, Estados Unidos termina, aunque pierde bastantes más de los que perdió en la Primera Guerra Mundial, pero en líneas generales se termina de consolidar como el gran actor hegemónico, la gran potencia militar, que entre otras cosas recordemos que luego va a venir el Plan Marshall, porque esa es la otra, mientras Estados Unidos se levanta, Europa se anula un poco, ¿no? Y Europa queda destruida, y de paso sale el otro gran polo de la Guerra Fría, que es la Unión Soviética, ¿no? Entonces, fíjense que la Unión Soviética se levanta como uno de los grandes triunfadores, y de pronto las narrativas que nos han llegado a esta parte del mundo hacen mucho énfasis en el papel de Estados Unidos, pero lo cierto es que para los rusos significó la gran guerra por la madre patria, ¿no? Es todo un símbolo por lo que representa de lo que padecen ellos y de luego derrotar a la potencia nazi. Entonces, también es otro de los elementos que podemos mencionar. Se trazan allí como los dos bloques ya de manera consolidada de lo que va a ser la Guerra Fría, y pues Europa sigue su pérdida de relevancia. Temas como el Holocausto traen sobre el tapete y ponen en la discusión, en la agenda política mundial, temas como los derechos humanos. Y en el ámbito de las ciencias sociales empieza también a tomar fuerza los estudios sobre memoria a partir de los testimonios de las víctimas del Holocausto, ¿no? Va a ser, digamos, un elemento dinamizador importante. Aparte de eso, pues tenemos un elemento muy significativo, que es la creación del Estado de Israel, ¿no? Que va a ser también motivo de posteriores tensiones en los distintos conflictos, en la Guerra de los 6 días, en el Yom Kippur, en fin, y que sigue siendo todavía un motivo de conflicto allá en Oriente. Y finalmente, pues es una guerra que ha dado para todo, ¿no? Para la industria del entretenimiento, que le ha sacado bastante provecho. Se me ocurre rápidamente mencionar, por ejemplo, la saga de juegos de Call of Duty, que es muy popular en las distintas plataformas de videojuegos, que es muy interesante, entre otras cosas. Hay unas reconstrucciones allí tremendas. En el último Call of Duty fue extraordinario. Y también a nivel de cine, pues todas las películas que ustedes se puedan imaginar ha inspirado la Segunda Guerra Mundial. Incluso hasta canciones. Recordemos la canción de la banda británica Iron Maiden, que se llama Aces High, que es un homenaje a los pilotos de la Fuerza Aérea Británica que se enfrentaron allí contra los pilotos de la Luftwaffe alemana. Y bueno, entonces la Segunda Guerra Mundial yo creo que seguirá dando para todo. Es una guerra muy mediática por las dimensiones, por las características. Y bueno, en líneas generales eso era lo que tenía para comentarles acerca de esta guerra mundial. Quedo abierto a sus preguntas, inquietudes, comentarios. Así que bueno, nada, empecemos. No, profe, majestuosa su exposición. Encantado de escuchar el tema de Etiopía. Soy un fanático del tema de la lucha que tuvo Etiopía con Italia. Haile Selassie, cuando estuvo en el exilio, en el momento que estuvo en Inglaterra, eh, creo que también fue uno de los puntos que también influyó a esta disputa que se tuvo a nivel internacional por las políticas, que hasta Colombia estuvo apoyando a Etiopía, siendo Colombia un país que nunca tuvo unas relaciones internacionales con Etiopía. Bueno, profe, vamos con la primera pregunta de José Moreno. Él es estudiante de la Universidad del Atlántico del programa de Ciencias Sociales y dice, ¿fue el sentido de servicio y de la obediencia y de la ética del soldado japonés hacia su emperador lo que permitió la rendición?
Yo creo que sí, yo creo que juega mucho ese sentido que él dice de servicio, de obediencia y de fidelidad hacia el emperador. Jugó mucho en eso, pero también a eso hay que ayudarlo, porque cuando las condiciones son desesperadas, pues los soldados también son seres humanos. Hay una película, José, y a todos los que están aquí escuchando, que pueden revisar, que se llama Cartas desde Iwo Jima. Es una película bien interesante porque nos muestra una visión un poco distinta del otro, ¿no? Siempre se nos mostraba en las películas comunes y corrientes se nos mostraba al japonés como todos iguales y anónimos, entonces, y enemigos. Mientras que aquí en esta película se explora un poco eso que menciona José de la idea de la fidelidad, de la obediencia, muy fuerte en el japonés, pero les decía que allí pesa también el tema de la propaganda, porque por ejemplo, para los soldados japoneses que combatían en las distintas islas, la propaganda que venía del centro del país era muy fuerte en el sentido de decirle, ustedes tienen que combatir a los norteamericanos porque los norteamericanos van a llegar a Japón y van a violar a sus mujeres, van a asesinar a sus niños. Entonces, está eso que dice José, pero también está la propaganda que está incluso diciendo, miren, los norteamericanos ya llegaron a tal lugar y allá hicieron masacres y allá aniquilaron a mucha gente, mataron mujeres, mataron niños, no respetaron nada y hay que combatirlos hasta el último hombre. Entonces yo creo que es una mezcla de los dos, ¿no? De ese misticismo en torno a la figura del emperador y esa veneración que pues, va a dar lugar al caso de los pilotos estos que se estrellaron, los kamikazes, pero también está la propaganda japonesa que va a ser fuerte, porque entre otras cosas los militares también tenían un muy fuerte poder. Entonces, cuando tienes poder al interior de un país, también tienes poder sobre los medios de comunicación. Y recordemos que en parte la participación de los japoneses en la guerra se da como consecuencia de un militarismo, de un emperador que está rodeado de militares y en unos gabinetes donde los militares tienen muchísimo peso y son los que terminan por decidir que hay que dar un golpe fuerte porque Japón necesita recursos, sobre todo petróleo, ¿no? El petróleo era fundamental. En las cuentas de los japoneses el petróleo fue fundamental y para eso también van a invadir el sureste asiático porque allí hay petróleo. Entonces, los militares van a ejercer mucha influencia en los medios de comunicación y los medios de comunicación lógicamente van a estar al servicio de ellos y van a alimentar de manera permanente a los alemanes, a los japoneses que están peleando en las islas. Bueno, profe, seguimos con Braulio Charris, él es de Remolino, también colega nuestro, historiador, y nos dice, ¿cree usted que la Alianza del Eje no planificaron adecuadamente los objetivos militares como alianza, sino que iniciaron guerras de forma individual? Lo anterior partiendo que si toda la Alianza del Eje hubieran focalizado un continente o una región, quizás hubieran logrado sus objetivos. ¿Por qué no unir los esfuerzos iniciales de Japón, Italia y Alemania a conquistar un territorio tan extenso que era el de los soviéticos? Bueno, bien. Yo creo que los cálculos, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, eso es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que los intereses de ellos estaban todos por distintos lados. Me parece a mí que sí, bueno, estamos pensando en un territorio como el de los soviéticos para tres potencias, pero recuerda que para Alemania, antes de llegar al territorio soviético, había que pasar por otros territorios, y uno de esos territorios es Polonia. Y Polonia tenía acuerdos con Francia y con Inglaterra. Entonces, sencillamente no era tan fácil como decir, voy directamente sobre el territorio soviético, porque primero tenía que pasar por otros territorios. Por otro lado, en cuanto a Japón, pues tampoco es tan fácil para Japón ir por el territorio soviético porque tenía un problema ya con China y el territorio chino es bastante grande. Entonces yo creo que hacía muy difícil que los tres se concentraran en un territorio específico porque los tres están muy distantes. Italia pues termina siendo un aliado allí que genera más problemas que beneficios realmente. De hecho, luego los italianos van a querer tomar Grecia y se vuelve un problema porque a los alemanes les toca sacar tropas de su frente occidental para ir y poder respaldar la situación en Grecia. Entonces yo te diría que Italia es más un problema
es más un problema que un aliado. Y en cuanto a los territorios, pues como te digo, están muy separados. Antes de Rusia está China y por este lado está Polonia y Polonia tenía sus alianzas. Entonces realmente se hace muy interesante, porque muy interesante el hecho de que, más bien imposible, que se juntaran todos en torno a un territorio porque están muy distantes, y si estaban juntos en un territorio, pues probablemente hubieran peleado entre ellos. Pero yo creo que de todas maneras la estrategia del eje parte, para el caso de Japón, hace poquito estuve leyendo un texto sobre decisiones trascendentales, se llama, de Ian Kershaw. Es un historiador que trabaja mucho el tema de la Alemania nazi, y él expone allí como, por ejemplo, la serie de decisiones equivocadas que tomaron. Para el caso de Japón, es que la certeza de que Japón pudiera lograr éxito en su incursión militar era bastante baja. Ellos toman muchísimos riesgos, al punto de que cuando van y atacan Pearl Harbor y se dan cuenta de que el golpe no lo pueden dar de manera tan contundente como ellos esperaban, entonces ahí es donde dicen, carajo, despertamos a un león dormido. Es la frase célebre esta, ¿no? Pero a lo que voy es que los cálculos de Japón tenían muchas posibilidades de fracaso, y sin embargo le apostaron a eso. Claro, también ya tenían un bloqueo de petróleo. La situación de Japón era que había que atacar en el año 41 porque las reservas de petróleo que tenían no les daban para más de un año, 2 años. Entonces ellos necesitaban rápidamente apoderarse del sureste asiático y ejercer su zona de influencia allí, porque sencillamente ellos ya estaban bloqueados. Cuando ellos invaden China, por ejemplo, Estados Unidos les bloquea los recursos económicos que tienen en Estados Unidos, les bloquea el flujo de petróleo. Entonces la situación de Japón era realmente apremiante. Había que tomar una decisión, y la decisión implicaba el riesgo de atacar a Estados Unidos. Si salía bien y lograban hundir las unidades, sobre todo portaaviones, pues podían empezar a establecer un espacio de negociación, pero el riesgo de fracaso era alto, y yo creo que no se sopesó muy bien, y eso es una de las conclusiones a las que llega Ian Kershaw, precisamente, que el riesgo que tomó Japón era muy alto. Por otra parte, en cuanto a Hitler, pues se parte también de una noción de superioridad racial, ¿no? Hitler, recordemos, lo mencioné en algún momento, se da cuenta cómo los problemas, primero sabía de las purgas de Stalin en el ejército soviético, luego se da cuenta de que Stalin casi que no puede con Finlandia. Entonces, vio como probable o como factible la aplicación de la Blitzkrieg también en la Unión Soviética, pero tenía el frente abierto, el frente occidental con los ingleses. Entonces, lo otro es que Hitler también hace un cálculo un poco arriesgado y dice, bueno, voy a lanzar la Blitzkrieg, voy a lanzar la guerra relámpago contra la Unión Soviética, y como esa campaña la voy a terminar rápido, entonces los británicos se van a quedar solos y yo voy a tener todo esto cubierto, y van a tener que negociar conmigo porque ya voy a tener un control, voy a tener más recursos, porque entre otras cosas a los alemanes también les interesaba el petróleo de los territorios soviéticos. Entonces él hace una apuesta por la guerra relámpago, pensando en que si él obtiene el éxito, como pensó que lo iba a obtener en la guerra relámpago, pues los británicos en algún momento iban a decir, nos quedamos solos y vamos a negociar esto. Entonces yo creo que yo creo que las potencias todas trabajan sobre unos supuestos que son bastante débiles, y tal vez hubo un exceso de confianza, no una evaluación detallada de las posibilidades. No sé hasta qué punto le jugaría a los alemanes en contra esa noción de la raza superior. Lo que acabo de mencionarles también, ¿no? Las dificultades, muchas dificultades que tuvieron los soviéticos contra los finlandeses, casi que no pueden. Pierden, creo que en esa campaña pierden cerca de 200.000 hombres, mientras que los finlandeses perdieron muchísimos menos, pero claro, como son más poquitos, pues dijeron, vamos a negociar. El caso es que los cálculos fueron, yo creo que errados. Ok, profe, con su respuesta, seguimos con la pregunta de Robinson García. Él es estudiante de filosofía de la Universidad del Atlántico y nos hace una pregunta más que todo de tipo metodológica. Y dice, ¿qué tipo de metodología se utiliza para hacer estos estudios? ¿Y las fuentes que utiliza el profesor son primarias o secundarias? Y si son secundarias, ¿utiliza fuentes audiovisuales?
Bueno, en los estudios que yo he hecho, yo empecé básicamente estudiando inmigrantes alemanes. Yo en el pregrado quería estudiar algo sobre la Segunda Guerra Mundial y su impacto en Barranquilla, pero la cosa no fue tan simple porque no tenía, digamos, ni las destrezas ni los recursos. Estaba empezando el pregrado. Incluso hice unas preguntas torpes a gente que de pronto me pudo haber proporcionado algunas señales y al final no logré obtener información. Pero el caso es que yo me concentro en estudiar a estos alemanes y me encuentro con que la guerra llega aquí también de alguna forma y encuentro que estos alemanes que estaban en Barranquilla se ven afectados por el bloqueo económico y ese bloqueo económico se deriva a su vez de una política de seguridad hemisférica que establece Estados Unidos para toda América Latina. Y es que a los japoneses, italianos y alemanes hay que bloquearlos porque se supone que son agentes del eje y que pueden estar prestando labores de sabotaje, de espionaje y de difusión de propaganda. Entonces, fíjate que ahí ya te voy diciendo, te voy respondiendo la pregunta. Yo me fui al Archivo General de la Nación, allí encontré muchos reportes de la policía colombiana que le hizo seguimiento a partir de la implementación de toda esta estrategia y antes inclusive, cuando ya los alemanes se estaban reuniendo aquí en Barranquilla, porque en este momento estoy en Barranquilla, cuando los alemanes se estaban reuniendo en Barranquilla digamos, para difundir su propaganda, hacer sus actividades políticas. La policía les hace un seguimiento y todo eso quedó registrado. Hay muchos documentos y hay informes de la policía que están en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, aparte de los documentos que hay acá, hay fotografías, hay informes de inteligencia, hay un montón de información allí. Están las listas negras, uno las encuentra también incluso en el Archivo General de la Nación. Y aparte de eso, yo estuve en Berlín, estuve un par de semanas allí buscando una información y la encontré por fortuna. Me encontré, por ejemplo, con documentación, con una revista que se publicaba aquí, se editaba en Barranquilla y que era el órgano de difusión de propaganda del partido nazi aquí. La revista se llama El Caribe Beobachter, el observador del Caribe. Entonces allí pude acceder a esa documentación y todo esto es fuente primaria. Realmente allí, pues fuentes secundarias uno siempre se apoya, ¿no? En bibliografía, en algunas cositas que se han escrito sobre eso. Particularmente hay un texto que me proporcionó bastantes luces inicialmente, que fue el de Silvia Galvis y Alberto Donadío, el de Colombia Nazi. Pero de ahí en más, si tú incluso puedes revisar la tesis doctoral que está colgada por allí en el repositorio de la Pablo de la Vide o algunos de los artículos que he publicado. Y allí hay las referencias a fuente primaria y hay mucho de eso lo conseguí en el Archivo General de la Nación, que es donde está bien detallado. Para el caso puntual de los alemanes, sí trabajé fuentes notariales para explorar un poco sus actividades comerciales, la economía de ellos, pues aquí en Barranquilla. Y eso sí con protocolos notariales del Archivo Histórico del Atlántico. Pero en lo que tiene que ver ya con todo este tema de Segunda Guerra Mundial, el Archivo General de la Nación, hay bastante fuente primaria para trabajar distintas cosas allí. Y prensa también, por supuesto, ¿no? En algún momento escribí un artículo sobre cómo un diario de aquí de Barranquilla, que se llamaba La Prensa, tenía unas secciones completas de noticias sobre Alemania. Era un diario de tendencia conservadora que publica y que recibía noticias de una agencia que se llamaba Transocean. Esa agencia tenía una sede en Bogotá y difundía contenidos para toda Colombia y unos de esos contenidos llegaban aquí y pues lo que uno encuentra en ese diario, en esa sección de ecos de Alemania o había otra que se llamaba La Voz de Alemania, es una cantidad de propaganda favorable. Es propaganda, uno en su momento se podía ver como prensa, pero uno a la larga sabe pues, que termina siendo propaganda, ¿no? Del régimen nacional socialista. Entonces hay eso, hay fuente primaria y bastante. Ok, profe, mire, qué interesante lo que nos dice Lázaro Cotes. En Puerto Colombia tenemos un naufragio alemán. ¿Sé qué dice sobre eso, profe? Pero ese es de la Primera Guerra Mundial, el príncipe, ¿cómo es que se llama? Prince August Wilhelm, que es el buque este que hundieron los alemanes durante la Primera Guerra Mundial para evitar que cayera en manos norteamericanas. Hay un texto que escribió Enrique Gidi y Álvaro Mendoza,
donde ellos exploran un poco y es un texto, ellos mismos lo declaran, no tienen las pretensiones historiográficas de un trabajo así, digamos, pero es un texto de investigación bien interesante porque tiene bastantes referencias, además que tiene una edición bellísima y el texto es muy bonito y no está problematizado así como nos enredamos los historiadores problematizando cosas, pero sí tiene información muy interesante y ellos hicieron, incluso Enrique llevó a cabo algunas expediciones abajo, subacuáticas, para poder extraer una parte del buque, pero ese buque es de la Primera Guerra Mundial, el Prinz August Wilhelm. Como les digo, ya hay un texto, el texto se llama, si mal no recuerdo, se llama De la Gloria al Olvido, y recoge un poco lo que era la JAPA, que es muy interesante también porque ellos hicieron un trabajo muy juicioso de recolección de información de la JAPA que era la Hamburg America Línea, que era la línea marítima a la que pertenecía el Prinz August Wilhelm y que tenía pues negocios por todo esto. Transportaba la JAPA, que incluso va a participar en, en el transporte de café colombiano. Va a ser creo que la cuarta, yo lo menciono en algún trabajo, creo que es la cuarta empresa que participa en los años 37, la cuarta empresa que más lleva café de Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Entonces, sí, efectivamente está el Prince August Wilhelm. Y de la Segunda Guerra Mundial sí está como esta leyenda urbana, no sé, no tuve la oportunidad de entrevistar a esta persona, creo que ya murió, me dicen que ya murió, a un tipo que le llamaban el alemán de Puerto Colombia, ¿no? Que se suponía, pues lo que he escuchado, lo que me ha llegado es que el tipo era tripulante de uno de los submarinos y como que se van de juerga y el tipo como que se emborracha, se pasa de trago, se queda dormido, la tripulación se va y él se queda. Esa es la leyenda urbana. No sé qué tan cierta sea porque no conocía al señor y luego me dijeron que había muerto, pero eso es lo que alcancé a escuchar así. Y sí yo creo que también en algún trabajo por ahí expongo, es que en algún momento los alemanes tenían incluso una casa como de veraneo en Salgar y lo que dicen algunos informes de inteligencia es que desde esta casa se emitían señales que eran respondidas desde el mar y bueno, es un poco lo que les decía al principio, ¿no? De estas preguntas, es el tema de captar información, enviarla, incluso en el episodio de hundimiento de 3 buques colombianos por parte de submarinos alemanes, entre Cartagena y San Andrés, se dice una de las leyendas o una de las versiones un poco clandestinas afirma que era eso, que parece ser que uno de los capitanes de los buques hundidos proporcionaba algunos suministros a las tripulaciones de los submarinos. Esto es extraoficial, esto no hay un documento que lo sostenga, simplemente estoy comentando versiones. La versión inicial era que el buque había, uno de estas embarcaciones había detectado un submarino y que pues en vista de que podía dar señal de que por allí estaba, pues el submarino decide hundirla, ¿no? Una versión clandestina dice eso, que fue que como que había una negociación allí, que bueno, un poco jugando con esa idea de malicia indígena, que fue que como que el colombiano tumbó al alemán y el alemán, como lo habían tumbado, pues le hundió el barco, como que no le respondió por un pedido, unos suministros, no lo sé. Pero esto ya te digo, esto es una versión clandestina que no se soporta en nada y que es simplemente una versión callejera. Bueno, profe, aquí vamos a hacer la última pregunta. Es una pregunta que nos hace la historiadora Erika Bautista, pero también vamos a hacer una pregunta que también nos hizo el estudiante de historia Brian Meñac, que es, y nos dice, desde sus estudios en Colombia sobre el periodo, ¿qué dicen las fuentes sobre el papel de Colombia en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué nos dice la prensa también sobre la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Colombia básicamente asume una postura que sigue la estela de Estados Unidos, ¿no? Ahí no hay, yo creo que no hay mucha discusión. De hecho, pocos días después del hundimiento bueno, ahí tengo la pregunta de Brian. Poco después del hundimiento del hundimiento, no, del ataque sobre Pearl Harbor, Colombia rompe relaciones con Alemania. Entonces, yo creo que la posición de Colombia es absolutamente clara y es seguir la estela de Estados Unidos. Eh,
tiene que ver no solo con la tradicional postura de Colombia de cercanía, sino también con algunas dificultades internas, ¿no? En ese momento estamos hablando de que la guerra les corresponde a Eduardo Santos, que está del 38 al 42, y luego a López, al segundo gobierno de López. Entonces, las fuentes lo que nos dicen, y para responder a la pregunta de Erika, que me sale ahí también en la imagen, la postura de Colombia es eso, simplemente de adhesión a las políticas de Estados Unidos. Llegan las listas negras, hay que aplicar restricciones contra los ciudadanos del eje. Hay algunas, digamos, algunas oposiciones en el sentido de que eh, dentro de las listas negras caen no solo alemanes, japoneses, italianos, sino también algunos colombianos que se suponía tenían relaciones con ellos. Caen también españoles, que se suponía eran, digamos, seguidores del franquismo y por la misma línea de los fascismos en Europa. Entonces, hay tal vez algunas tensiones. Incluso Luis López de Mesa, el canciller en ese momento, afirma bueno, que hay que entrar a negociar, que no se puede mandar una lista y aplicar el bloqueo así de buenas a primeras. Y en algún momento, si llega alguna forma de negociación, se crea una comisión de funcionarios colombianos y de funcionarios norteamericanos para estudiar algunos casos que se consideraban no debían estar dentro de la lista negra. Algunos casos se presentan algunas exclusiones, en otros no pasa nada con ellos, se mantienen en la lista negra. Pero en líneas generales, y para responder primero a la pregunta de Erika, eso. Lo que hay es las fuentes nos dicen que Colombia asume un papel de absoluto compromiso con Estados Unidos. De hecho, hay una anécdota muy interesante que encontré en un informe, y es que el Canal de Panamá es un escenario muy importante para la geopolítica y fue especialmente custodiado por los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y fue rodeado, hay que decirlo también, por ahí estuvieron cerca submarinos alemanes. Pero la anécdota va por el sentido de que a los comandantes de las tropas norteamericanas en Panamá les preocupa muchísimo que los soldados muchos tienen enfermedades venéreas. Y el informe dice que muchas de las prostitutas que trabajan allí son colombianas, pero que en vista de las buenas relaciones que hay entre Colombia y Estados Unidos y de cómo Colombia ha aplicado las medidas establecidas por Estados Unidos, pues a esas señoras, a esas muchachas hay que dejarlas tranquilas, a ellas no se les va a sacar de ahí, a pesar de que se señale que sean ellas las causantes de las enfermedades venéreas de los norteamericanos, pues a ellas no se les va a hacer nada porque no se pueden estropear las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo eso nos da una idea un poco, ¿no? de cómo operó la diplomacia colombiana. Y con respecto a la pregunta del otro estudiante, de Brian, depende de la prensa y depende del momento. Por ejemplo, uno identifica que en algún momento hay ciertos visos de neutralidad, pero en la medida en que Colombia se alinea más con Estados Unidos, pues obviamente hay una línea específica. Por ejemplo, con el caso que yo estudié, el de la prensa. La prensa es muy pro-alemana, incluso hasta bien entrado la guerra, es decir, los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Todavía uno encuentra publicidad, encuentra de pronto no referencias tan positivas sobre Alemania, pero sí casi que con una neutralidad. Mientras que luego viene un apretón también, ¿no? Porque también hay un apretón de condiciones y ahí es donde la prensa asume una postura ya distinta y es donde la prensa empieza ya a publicar y habla de la barbarie alemana y todo esto. Pero de todas maneras, esto es un caso. Habría que mirar con detalle un poco prensa conservadora, a ver hasta qué punto los conservadores acompañaron y yo creo que eso es un trabajo interesante por hacer, ¿no? Cómo la distinta prensa de distintos lugares y de distinta orientación política asume una postura frente a la Segunda Guerra Mundial, porque no todos atacan automáticamente al nacionalsocialismo. Hay otros periódicos que son un poco más, digamos, los atacan menos o no los atacan o incluso mantienen cierta línea editorial favorable a Alemania en los primeros meses, pues porque tienen una afinidad político-ideológica. Pero lo que yo he encontrado es eso, que depende de la tendencia del diario. Si el diario es liberal y está muy con la línea de Estados Unidos, pues el ataque es fuerte a los alemanes. Pero si no, hay un trato con cuidado, ¿no? No, profe, para comentar que yo también estuve viendo en el diario La Prensa en los años de 1930, me di cuenta que
la propaganda hacia Hitler era bastante fuerte y a favor, Sí. pero la propaganda, por ejemplo, hacia Inglaterra era bastante baja, siempre eran con insultos y la mayoría de veces siempre estaban apoyando el régimen fascista, por ejemplo, y la disputa que tenían, que ahorita le estaba comentando con Etiopía, a Etiopía también la tenían como que eso es un pueblo, nadie va allá, entonces, lo que usted dice, si usted, dependiendo el diario, si es liberal o conservador, iban a mostrar la noticia desde el punto en que ellos les favorecía. Sí, sí, y igual la Segunda Guerra a través de la prensa es un tema todavía con muchas cosas por investigar. Yo particularmente encontré hace poquito que estaba revisando en el tiempo, encontré unas caricaturas, caricaturas no, unos cómics sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese y muchos otros temas, ¿no? La difusión de contenido, cómo registra, por ejemplo, los diferentes periódicos regionales o nacionales el mismo holocausto, cómo se entera el mundo o cómo llegan a través de qué dispositivos de narrativa traen estos diarios, la barbarie, el holocausto, en fin, yo creo que la Segunda Guerra Mundial todavía está por investigarse bastante, sobre todo en materia, no solo a nivel diplomático, sino de prensa, porque son temas que yo creo que nuestra historiografía no es prolija, no ha sido prolija, perdón, no ha sido prolija en estudiar a Colombia frente al mundo. No voy a decir que no haya trabajos, sí los hay, pero no como otros. Es decir, nos hemos enfocado mucho en el marco del Estado-Nación, límites de Colombia, pero no hemos dialogado mucho con los fenómenos internacionales. Por ejemplo, a mí se me ocurre rápidamente eh, preguntarme, una prensa, un país tan alineado con Estados Unidos, ¿cómo registra la guerra de Vietnam? De salida se me ocurre, no tengo ni idea, pero muy seguramente favorable a Estados Unidos y contrario al comunismo, pero sería interesante identificar esos mecanismos discursivos, ¿no? que utilizó la prensa en su momento para conectar eso. En algún momento yo estuve revisando cómo se registraba la guerrilla en sus primeros momentos y se habla incluso de esas alianzas, de esos primeros grupos guerrilleros, de la cuadrilla de Pedro Antonio Marín con comunismo internacional. Entonces, yo creo que la prensa también es bien un vehículo, una fuente muy interesante para investigar a partir de la conexión de Colombia con los fenómenos internacionales. Y ni hablar de la documentación que está en el Archivo General de la Nación, que pues allí también hay documentos para construir una historia de Colombia muy conectada con los procesos globales. Me parece que es una perspectiva bastante interesante. Bueno, profesor, muchas gracias, excelente conferencia, lo felicito de antemano, un abrazo para usted, para todos los oyentes que duraron todo este tiempo viendo esta majestuosa conferencia, no sin antes decirle que los invito a compartir para que esta información le llegue a muchas más personas y también que le den me gusta para que estén informados acerca de todos los eventos que vamos a estar realizando desde esta página de Historiadores. Profe, sin más, muchas gracias, un abrazo. Vale, un abrazo para ustedes, muchachos, los organizadores, y por supuesto un abrazo para toda la gente que nos vio. Y bueno, también si quieren profundizar o si tienen algún interés con respecto a los temas que he mencionado y está de mi lado ayudarles o está en mis posibilidades ayudarles, pues nada, yo creo que es muy fácil conseguirme en Facebook o por correo electrónico con nuestros chicos, o en fin, es muy fácil conseguirse a uno, conectarnos, ¿no? En estos tiempos es muy fácil conectarnos, así que bueno, no, como les digo, cualquier persona que esté interesada, yo con el mayor de los gustos le doy algunos tips que le puedan servir o le pongo una opinión, lo que quieran, así que cuenten conmigo también para lo que necesiten, ¿vale? Entonces, Bueno, bueno, no, hasta luego, cualquier, hasta ¿vale? No, no, luego. no, sí, sí, diga, me ibas a decir algo. No, cualquier cosa, a los que estén interesados también me pueden hablar a mí, que yo le puedo hacer el contacto con el profesor. También tengo su tesis doctoral, que es una tesis demasiado Más, interesante, el sí, partido nazi profesor en más Barranquilla. larga que una semana sin carne, más larga que una semana sin carne. Entonces, sí, sí, bastante extensa, pero bueno, habrá Plaza. gente que le guste. Vale, Bueno. hasta luego. Listo, que estén bien.